Hoy compartiremos contigo una serie de estudios en el libro de Génesis, titulada Promesas increíbles para gente disfuncional. Es la historia de Abraham y su familia y las cosas que Dios hizo en gente común para fines extraordinarios. Acompáñanos conforme el pastor Jorge Salazar nos explica las Escrituras verso a verso. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Queremos detenernos un tiempo, Señor, pausar un momento nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Queremos traerlas delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy nos hables tú por medio de tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos conforte, nos aliente el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero decirte que estamos a punto de terminar la serie que estamos haciendo en el libro de Génesis. Hoy les voy a compartir la penúltima prédica, el penúltimo de los mensajes en esta serie. Hemos estado estudiando desde el capítulo 25 y quedamos de estudiar hasta el capítulo 35 de Génesis. Hemos visto una familia muy disfuncional, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, y hemos aprendido bastante, ¿no crees? Hemos aprendido cosas muy interesantes. Pero el día de hoy yo quiero hablarte acerca del camino hacia Dios. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente quienes han sido cristianos desde hace algún tiempo, han de decir, no, pues yo ya conozco el camino hacia Dios. O sea, yo ya sé cuál es ese camino. Pero quiero hacerte una pregunta. Cuando vas manejando por Forjadores y ves el Soriana, pasas por el Soriana y dices, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Apareció un Soriana de repente? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conoces el camino. Porque has pasado tantas veces por ahí que ya sabes que ahí hay un Soriana. No te sorprende ir manejando y ver el Soriana ahí, ¿verdad que no? Entonces, si conoces el camino hacia Dios, ¿por qué cuando las cosas se ponen duras, cuando hay dificultad en tu vida, cuando hay problemas en tu vida, cuando parece que todo está perdido, te asombras? ¡Ah, caray! Como si fuera algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque creo que realmente no conocemos el camino hacia Dios. Y uno de los problemas graves que tenemos en nuestra sociedad es que tenemos una espiritualidad desechable. O sea, un cristianismo muy superficial, un cristianismo muy merolico, que de alguna manera te predica que pues Jesús te ama. Si tú le das tu vida al Señor, tu vida va a ser color de rosa. Y se acabaron los problemas y ya más nunca tendrás necesidad y ya no tendrás enfermedad y ya no tendrás dolor. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón al Señor y ya estás del otro lado. ¿Han oído eso? Pero ¿sabes cuál es el problema con esa teología? Que no es nueva. Antes de conocer a Jesús ya queríamos tener prosperidad, ¿no es cierto? Ya queríamos tener salud, ya queríamos que nos fuera bien y ya queríamos que no hubiera problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús trae que sea diferente? ¿Qué hay de nuevo con ese evangelio que nos predican? En el que no, Dios se equivocó, pero si te esfuerzas lo suficiente, si te concentras con el poder de tu mente, tú puedes cambiar tu vida y con el poder de tu mente puedes cambiar el mundo alrededor de ti. ¿Han escuchado eso? Puedes hacer que esa enfermedad desaparezca si tienes la intención genuina de que vas a estar sano. El poder del pensamiento positivo. ¿De dónde sacan esas cosas? O sea, imagínate cómo sería este mundo si eso fuera cierto. Dice la palabra de Dios. El libro de Job dice que el sufrimiento es parte de la vida. Mira lo que dice Job. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, siempre que salen chispas salen volando, ¿no es cierto? Siempre. Dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema de ese evangelio estéril es que no nos prepara cuando viene el momento de la prueba. No nos prepara cuando viene la aflicción, porque nos hace creer que vivimos en una burbuja en la que tienes que pensar que no estás viendo lo que sí estás viendo.
Yo he conocido personas que les preguntas, oye, ¿cómo estás? Estoy bien, no quiero declarar que estoy mal porque me voy a poner peor. Si estás mal, ¿por qué no dices, estoy mal, me siento mal? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, en el nombre de Jesús me siento bien. No es cierto que te sientes bien, te duele, te estás muriendo, o sea, no puedes ni hablar. ¿Qué pasó con eso? Y hay gente que llega al extremo de decir, mejor no me tomo las pastillas, no me tomo el medicamento, porque Dios, si yo tomo el medicamento, es falta de fe en Dios. Entonces no me voy a tomar las pastillas porque Dios me va a sanar. Permíteme, ¿qué tal que Dios te quiere sanar por medio de las pastillas? ¿Estás ahí? Entonces es un problema tremendo. Y el problema no nada más está ahí, sino que es un problema porque cuando la vida no es color de rosa, cuando tenemos problemas, cuando nos dan un diagnóstico fatal, cuando perdemos el trabajo, cuando se muere alguien querido, alguien cercano, cuando nos dan noticias terribles, si tenemos ese tipo de fe, nuestra fe se tambalea. Si tenemos ese tipo de doctrina, nos perdemos porque nadie nos enseñó a confiar en Dios. Y lo que vamos a leer hoy es un texto que viene inmediatamente después de un problemón tremendo en la vida de Jacob y de su familia. Una de las tragedias más grandes que suceden con ellos. Acompáñame al capítulo 35 de Génesis. ¿Lo tienes ahí? Génesis capítulo 35. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Mira, yo quiero que pienses un momentito conmigo qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que le está pasando a Jacob? No nada más acaban de violar a su hija. No nada más acaba de ser una tragedia tremenda en su familia, sino que sus hijos se le salieron del huacal y fueron y mataron a todos los hombres de Siquem. ¿Te acuerdas la semana pasada? Y exterminaron a toda la ciudad y les robaron a las mujeres y a los hijos y se metieron a las casas y robaron todas las cosas y dejaron los campos pelones porque se llevaron todo. Y Jacob está aterrado. Está temeroso porque cree que los pueblos vecinos pueden hacer una alianza y pueden venir contra ellos y exterminarlos. Y en cualquier momento un ejército de los pueblos vecinos puede venir, puede luchar con Israel por lo que hicieron en Siquem. Y cuando las cosas se ponen duras, cuando todo está color de hormiga, cuando no hay para dónde correr, tenemos el versículo 1.
dijo Dios a Jacob. Mira, yo no sé si alguna vez has estado en una situación en la que todo te sale mal. Si alguna vez has estado en un momento en el que las cosas no te salen por ningún lado. De repente el trabajo de tus sueños te corre. Y de repente la chica de tus sueños se va con tu mejor amigo y te quedaste sin la chica de tus sueños y te quedaste sin el amigo. Y de pronto todo te está saliendo mal. Tu tío rico multimillonario se muere, no te deja ni un peso en la herencia. O sea, le hablas a tu perro y no viene. ¿Me explico? Dices, esto está tremendo. Todo en la vida me está saliendo mal. Estás a punto de tirarte del puente y no hay puentes aquí. ¿Sí me explico? Y justo cuando crees que todo está perdido, Dios te habla. Jacob le había hecho una promesa a Dios, ¿te acuerdas? Cuando salió huyendo, cuando su hermano el cazador, el peludo, lo quería matar, sale huyendo y Jacob tiene un encuentro con Dios y le hace una promesa. Acuérdate lo que vimos en Génesis 28, te lo voy a leer. Génesis 28:20 dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjate lo que dice. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Te suena familiar? ¿Has oído algo así? Señor, si me sacas de esta, te juro que ahora sí voy a ir cada domingo a la iglesia. ¿No has oído eso? Ya no le voy a gritar a mi esposa, Señor. Ya no voy a hacer ya no voy a hacer una cidita con mi esposo. Señor, ya no le voy a sacar canas verdes a mis hijos. Mira, Padre, si me ayudas, ahora sí, mi diezmo completito lo voy a dar en la iglesia. Pero Padre, ayúdame, por favor. Y entonces las cosas se ponen bien. ¿Y sabes qué pasa? Se nos olvida. Se nos olvida la promesa que hicimos. Y a Jacob se le olvidó. A Jacob se le olvidó su promesa, le costó un gran dolor, porque él había dicho que iba a regresar a Betel, ¿te acuerdas? Te lo acabo de leer. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace? Se va a Sucot. Y se queda en ese lugar durante algún tiempo, y luego se va a Siquem. Y estando en Siquem, es que le pasa todo lo que le pasa con Dina y con sus hijos. Y en medio de toda nuestra necedad y nuestra desobediencia, Dios le manda su palabra. Dios le habla a Jacob. ¿Sabes qué le dice? Le dice, Jacob, eres de lo peor, lacra inmunda de caño, llevo 30 años esperándote. ¿Le dijo eso el Señor? ¿Qué le dijo? Dijo, levántate, Jacob, levántate. Qué tremendo Dios, ¿no? Qué tremendo nuestro Dios. ¿No te impresiona? Le dice, levántate, sube a Betel, quédate ahí, haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando tu hermano Esaú te estaba persiguiendo. ¿Te acuerdas cuando estabas muerto de pánico porque Esaú te quería deshebrar? ¿Te acuerdas que Dios te salvó? Pues yo soy ese Dios que te salvó, no temas. Y Dios le da una seguridad a Jacob, y me impresiona la respuesta de Jacob, porque después de lo que le pasa a Jacob, lo lógico es que Jacob se quedara donde estaba. Ponte a pensar, no es como si si Dios le hubiera dicho vete a este lugar y Jacob trepara a su familia al carro y se fuera. Estás hablando de que Jacob tenía que mover sus vacas, sus borregos, sus becerros, toda la gente que andaba con él, las tiendas, el campamento, cuando todos los pueblos vecinos andaban pensando cómo hacer los tiras. ¿Qué es lo que Jacob quería hacer? Jacob quería quedarse ahí en su casa. Hijos, traigan provisiones, traigan alimento, traigan lo que puedan. Vamos a trincherarnos aquí. No asomen ni siquiera la nariz porque si no nos va a llover y nos van a dar hasta por abajo de la lengua. ¿Verdad? Pero ¿qué hace Jacob? Viene Dios y le dice, agarra a tu familia, agarra tus cosas y emprende el viaje. Y lo que Jacob hace, en tu bosquejo dice
nos acercamos a Dios en obediencia. En obediencia. Mira el versículo 2. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mira, Jacob le dice: ¿saben qué? Vámonos a Betel, porque ahí voy a levantarle un altar al Dios que me ha librado. En mi momento de ansiedad, en mi momento de temor, en mi momento de necesidad. Y está reconociendo que Dios nunca lo ha dejado. Y digo que nos acercamos a Dios en obediencia porque es lo que dijo Jesús. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 14 el Señor dice, en aquel día, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremenda promesa del Señor, ¿no? No nada más dice que te amará, sino que se manifestará a ti. Y más adelante dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es en la obediencia, en el permanecer en los mandamientos de Dios, que empezamos por el camino hacia Dios. Y es como permanecemos en Él. Porque a fin de cuentas, ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Al regresar de esta breve pausa, aprenderemos mucho más de los planes de Dios. Estamos de regreso en esta serie titulada Promesas increíbles para gente disfuncional, con el pastor Jorge Salazar. Entonces es en la obediencia, en el permanecer en los mandamientos de Dios, que empezamos por el camino hacia Dios. Y es como permanecemos en Él. Porque a fin de cuentas, ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Jacob obedece, hace algo muy especial y les pide que se deshagan de todos los dioses ajenos que tenían. Ahora, ¿tú te acuerdas que cuando Jacob se fue, cuando vivía con Labán, se robó los ídolos de su padre? ¿Te acuerdas de ese capítulo? En el que se lleva todas estas figuritas, eran como talismanes, eran como amuletos que la gente creía que les iban a dar un buen viaje, que les iba a dar seguridad, que les iba a dar protección. Eran sus diosesitos de bolsillo, ¿no? Y ellos creían en ello, ponían ahí su confianza. Algunos de nosotros a lo mejor te lo puedes imaginar más o menos como las medallitas, como esas medallitas de San Judas Tadeo o algo así, ¿no? Que te dicen, tienes que traer tu medallita, porque así si te mueres con la medallita, pues te salvas de ir al purgatorio, ¿no? Y traemos la medallita para todos lados. Digo, en la escuela nos andamos agarrando a trancazos con todo mundo, andamos de borrachos, de infieles, de esto, del otro, pero traemos nuestra medallita, ¿no? Y tenemos esa seguridad o creemos en esto. Pero más o menos así era la cosa con Jacob. Ellos traían sus diosesitos. Y cuando Jacob les dice que se deshagan de todo esto, fíjate qué increíble. Yo quiero pensar que estaban paniqueados totalmente, aterrados, porque los dejaron. ¿Qué necesitas para dejar esas cosas a las que te aferras? Necesitas saber que un monito de madera o que un monito de barro no tiene el poder para librarte de la bronca en la que estás. Y cuando sabes que no es así, entonces estás dispuesto a dejarlo, porque sabes que no la va a armar. Y ellos obedecieron. Fíjate en el versículo 4, dice que le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había con ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. No me preguntes de los aretes. No sé si la Biblia dice que estaban en las orejas de los dioses o en las orejas de ellos. El punto aquí es que no vayas a salir con que los aretes son del diablo y no sé qué. Lo que quiero que veas es que Jacob le dice al pueblo que se deshaga de sus ídolos, ¿ok? Y ellos los entierran.
No nada más obedecen, sino que se purifican. No nada más hacen esto, sino que voltean al único Dios, al verdadero. Y esa parte me fascina porque dice que nos acercamos a Dios en arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento no nada más es llegar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirse no es ir con Dios y decirle, mira Señor, hice esto y esto y esto y esto. Eso se llama confesión, pero no es arrepentimiento. ¿Ok? Calvino decía que el verdadero arrepentimiento es volverse hacia Dios, centrarnos completamente en obedecerle a Él y dejar de estar consintiendo los deseos de la carne. O sea, quiere decir que tú vas para acá y que das una vuelta de 180 grados y empiezas a caminar en dirección opuesta a lo que estabas haciendo. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Volverte y hacer algo totalmente distinto. Quiere decir enterrar esas cosas que sabes que no están bien. Quiere decir enterrar esa página web que no estaría viendo delante de mis padres. Quiere decir enterrar ese resentimiento. Quiere decir enterrar ese programa de autocompasión de ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Quiere decir enterrar esa relación indebida. Quiere decir enterrar esa tendencia a chismear. Quiere decir enterrar esa falta de humildad, de ira, de envidia, las maldiciones, las mentiras, los engaños. ¿Estás ahí? Eso quiere decir arrepentimiento. Arrepentirse es detenerse y cambiar de rumbo. Ir para el otro lado. Y entonces sí, vestirnos completamente del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo explica así en Romanos. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Mira lo que dice, no proveáis para los deseos de la carne. Por eso hay que enterrarlo. ¿Sabías que a los muertos no les da hambre? No les da hambre, ¿verdad? Entonces no proveamos para nuestra carne, no le demos de comer a nuestra carne, entiérralo. Deja de hacer esas cosas que alimentan todas estas cosas incorrectas. ¿Qué dice el dicho? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Entiérralo, entiérralo. Estos hombres, Jacob, la gente que estaba con ellos, lo enterraron. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Obedecieron, se arrepintieron de sus falsos dioses y ¿sabes algo? Dios los protegió. Dios los guardó. Los demás pueblos que querían a lo mejor atacarles no fueron y les atacaron. Y miren el versículo 9, esto es padrísimo. Le dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. ¿Sabes qué es la tercera vez que se le aparece Dios a Jacob? ¿Cuántas veces se te ha aparecido el Señor? Imagínate, 3 veces se le aparece. Hace 30 años, cuando estaba huyendo de Saúl, le aparece una noche, ¿te acuerdas? Con la visión de la escalera y de los ángeles subiendo y bajando. Y luego la segunda ocasión le aparece 20 años después, cuando viene de regreso, cuando está en el río Jaboc, que está luchando con este hombre que resulta que es Dios. Y ahora cuando va de regreso a Betel, se le vuelve a aparecer. Pero esta vez Jacob reconoce a Dios. Jacob está esperando la presencia de Dios. Jacob anhela su presencia. Y dice la Biblia que Dios le bendice. Y es tan emocionante porque Jacob se alegra en gran manera. Se alegra tanto que junta a su familia, según lo que leímos, y hace una gran celebración. Hace una gran celebración, están celebrando la bendición de Dios, están llenos de gozo, quieren compartirlo, quieren que sus hijos aprendan a celebrar a Dios. Y eso es una muestra, ¿sabes qué? De adoración. Eso es adorar a Dios. Y algunos de nosotros venimos y cantamos y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, porque la Biblia dice que tenemos que adorar a Dios. Pero otros venimos
y adoramos a Dios, cerramos nuestros ojos y nos deleitamos en su presencia, ¿no es cierto? Dice, Señor, tú eres digno, Señor, eres increíble, Señor, eres maravilloso. Y no podemos hacer otra cosa que maravillarnos en nuestro Dios. Y esa es la adoración. Y Jacob le adora y hace una gran fiesta y está lleno de alegría. Y cuando estamos viendo esto, llega el versículo 8. Y te tienes que preguntar, ¿qué tiene que hacer ese versículo ahí? Porque en medio de todo esto, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que quiere decir la encina del llanto. Es la primera vez que oímos de Débora. Y sabíamos de Rebeca, ¿verdad? La mamá de Jacob. Sabíamos que había muerto hace algunos años, pero no sabíamos que tenía una nodriza. No sabíamos que andaba con Jacob. Pero sabemos por este versículo que era una mujer a la que Jacob amaba profundamente. Posiblemente la veía como una segunda madre, no sabemos. Pero ¿sabes por qué está ahí este versículo? Porque en medio de la bendición de Dios sobre la vida de Jacob, en medio de toda esta adoración, se encuentra con los problemas de la vida. Se encuentra con que tiene que sepultar a alguien y se encuentra con que tiene que llorar a alguien que ama. Escúchame, por favor. En medio de la bendición también enfrentamos sufrimiento. La vida está llena de sufrimientos. Y no porque tengamos la bendición de Dios quiere decir que ya nunca vamos a tener problemas o que ya nunca vamos a sufrir. Pero la bendición de Dios nos ayuda a sobrellevar los problemas. ¿Estás ahí? La bendición de Dios nos da la fuerza para enfrentar esos retos. Porque es parte de esta vida, de este mundo caído. Y me encanta el versículo 10, el 11, porque Dios le afirma su bendición. Le dice, tu nombre es Israel. Eres el hombre que Dios ha bendecido. Y le confirma la promesa de Abraham. Fíjate lo que le dice, versículo 11. Yo soy el Dios omnipotente. O sea, si tenías dudas, ¿quién crees que te está hablando, verdad? El Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Le está diciendo Jacob, crece, Jacob, sigue caminando a tu propósito, porque Dios a ti te ha escogido y te ha escogido para bendecir a las naciones por medio de tu descendencia, porque por medio de ti viene el linaje del Mesías, por medio de ti viene Jesucristo, quien va a morir en la cruz y va a reconciliarnos con el Padre. ¡Qué bendición tan grande! Mira, a lo mejor tú y yo no vamos a tener un propósito como el de Jacob, pero Dios quiere que sepas que tú y yo somos parte de su plan perfecto. ¿Estás ahí? Tú y yo somos parte y tenemos un papel, un rol especial de parte de Dios. En este escenario de la vida, tú y yo tenemos algo que Dios quiere que hagamos. Casi todos conocen Filipenses 1:21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Te acuerdas de ese? Y nos lo sabemos de memoria y lo decimos, yo vivo para la gloria del Señor. Pero Filipenses 1:21 es un poquito más extenso. Filipenses 1:21 lo escribe Pablo, ¿sabes cuándo? Cuando está en la cárcel. Está esperando juicio ante el César y él no sabe si le van a decir culpable y le van a cortar la cabeza, o le van a decir, inocente, te puedes ir a tu casa. Yo no sé tú, pero si yo estuviera en el lugar en el que estaba Pablo, y estoy por ir ante el César, y me van a juzgar, y me pueden cortar el cuello, a lo mejor mi oración sería, Padre, por favor, dame gracia delante del juez. Señor, por favor, haz un milagro, dame un mejor abogado, algo que pueda salir de aquí libre. Señor, no permitas que vaya yo a pasar por esto. Señor, por favor, líbrame. A lo mejor sería tu oración también, ¿no es cierto? Pero fíjate, Pablo es bien diferente. Pablo hace algo distinto. Porque ¿sabes qué es lo que quiere Pablo? Pablo quiere que lo maten. Dices tú, caray, ¿cómo? Él quiere vestirse con el manto del martirio y llegar delante del Señor con su corona de mártir y arrojarla a los pies de Cristo. Y de alguna manera la experiencia de Pablo sirvió.
Si has leído alguna vez la historia de los mártires de la iglesia, los primeros 300 años de la iglesia, son historias tremendas. Hombres y mujeres como tú, como yo, que dieron su vida por el Evangelio. Y algunas de las cartas de ellos, hay quienes les escribían a las iglesias y les decían: no aboguen por nosotros ante las autoridades, no les digan que nos salven, porque no queremos que los paganos crean que no tenemos esperanza en la resurrección. Más bien oren para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos permita resistir y para que no nos dobleguemos en el momento de la tribulación. Y todavía tenemos esas cartas. Y pasaba una y otra vez en la iglesia. Y lo que Pablo hace en Filipenses es que nos da una muestra de esto. Y cuando piensas que eso es todo lo que nos está diciendo, dice: ya quiero estar con mi Padre Celestial. Pasa algo curioso. Dice Pablo: tengo un problema, tengo un conflicto de intereses, tengo una situación adicional. ¿De qué está hablando? ¿Está dudando de su fe? No. Lo que está hablando es que sabe que hay un grupo de creyentes en Filipo que necesita ser discipulado. Un grupo de personas que necesitan conocer más de la palabra del Señor, conocer más de Cristo. Y dice: tengo este deseo, pero hay un deseo mayor, que es el poder estar por el bien de los creyentes, enseñarles y discipularles. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que está diciendo es: yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer hoy es esta. Si tú conoces al Señor, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? O sea, que me digas: me muero ganas de estar con el Señor, pero ¿sabes qué? Todavía no me puedo ir porque tengo que cumplir esto o aquello. Tengo que terminar esto antes de irme a casa con mi Señor. Y tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Si dices: yo no tengo mi propósito todavía, no te desesperes. Empieza a cooperar con el Espíritu Santo, arrepiéntete, obedece, confía en Dios, permite que su bendición fluya en tu vida. Y que de ahí tú puedas decir: mira, Señor, yo sé por qué estoy aquí. Yo sé por qué me salvaste. Yo sé lo que tú esperas de mí. Y que puedas hacerlo y entregarte al propósito de Dios para tu vida. Además, este llamado es un llamado para la iglesia también. Como iglesia, ¿cuál es el propósito para nosotros? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Fíjate cómo en esta historia que acabamos de ver, en medio de una tremenda ansiedad, la palabra de Dios nos conforta. Fíjate cómo obedece a Dios Jacob y es bendecido. Fíjate cómo adora al Señor y encuentra fuerza y resistencia en los problemas. Y yo no sé si tú has hecho del Señor, tu Salvador. Yo no sé si tú le has entregado tu vida completamente. Yo no sé si tú eres una persona que ha dicho: ¿sabes qué? Pues yo ya conocí al Señor y me aparté y he hecho tantas cosas tan tremendas que siento que ya no hay manera de reconciliarme con Él, que ya no hay manera de que Él me pueda perdonar. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios está con los brazos abiertos y que si tú estás dispuesto a arrepentirte y a decirle: Señor, perdóname de todos mis pecados. Después de esta breve pausa, escucharemos la conclusión del mensaje de hoy. Quédate con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Te recordamos visitar nuestra página web en estudialapalabra.com y envíanos tus preguntas y comentarios. Dios te bendiga. Fíjate cómo en esta historia que acabamos de ver, en medio de una tremenda ansiedad, la palabra de Dios nos conforta. Fíjate cómo obedece a Dios Jacob y es bendecido. Fíjate cómo adora al Señor y encuentra fuerza y resistencia en los problemas. Y yo no sé si tú has hecho del Señor, tu Salvador. Yo no sé si tú le has entregado tu vida completamente.
Yo no sé si tú eres una persona que ha dicho, ¿sabes qué? Pues yo ya conocí al Señor y me aparté y he hecho tantas cosas tan tremendas que siento que ya no hay manera de reconciliarme con Él, que ya no hay manera de que Él me pueda perdonar. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios está con los brazos abiertos y que si tú estás dispuesto a arrepentirte y a decirle, Señor, perdóname de todos mis pecados, porque yo quiero vivir para ti, porque yo quiero cumplir mi propósito en ti. ¿Sabes que Él extiende sus manos y te recibe? ¿Sabes que Él está contigo cada paso del camino? ¿Lo sabes? Es lo que dice su palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Y si tú nunca le has dicho al Señor, Padre, perdóname, Señor, quiero estar reconciliado contigo. Perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por no buscarte como debiera. Quiero invitarte a que lo hagas en esta hora. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre Celestial, esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, por todas las faltas, por todos los pecados que hemos cometido delante de ti. No nada más en una confesión vacía, Señor. No nada más por conveniencia, sino, Padre, porque reconocemos que tú eres Dios. Que tú eres un Dios santo, un Dios puro que no puede ver el pecado, que no tolera el pecado. Y Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta mañana, Dios, queremos pedirte, límpianos, Señor. Tómanos en tu mano, Padre. Danos esta nueva esperanza viva en ti. Ayúdanos, Señor, a alcanzar tu propósito. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, porque tú fuiste, Señor, el que prometió, el que guarda mis mandamientos. Morará en mí, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a Él. Señor, bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí esta mañana y ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.